Bueno, bienvenidas a la segunda videoclase de Folke. La primera vimos el fandango vasco. En esta segunda clase vamos a trabajar algunos aspectos sobre el Scottish, un baile en pareja. Pero vamos a practicar cosas que podemos hacer solas en casa para después, cuando nos juntemos con una pareja, poder practicar mejor. Hoy veremos, la clase se va a centrar en musicalidad. Y bueno, os recomendamos ver todo el vídeo, pero depende de vuestro nivel, os va a servir más la primera parte de la clase o la segunda. Vamos a empezar desde el inicio, también para que si estáis con personas en casa que no han bailado un Scottish nunca y les apetece probar, se puedan animar. Y vamos a empezar reconociendo las músicas y haciendo un trabajo de musicalidad con Francesco. Después pasaremos por varias bases diferentes, empezando de más fácil a más difícil, así que si ya eres un poco más avanzadita, seguramente la segunda parte del vídeo te funcione mejor. Lo iremos poniendo de todas formas, aquí abajo, en algún sitio aquí abajo, en los rótulos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es entender la musicalidad, que no hay que imaginarla como algo por lo que se tiene que haber estudiado música, no, es la interpretación que hacemos con nuestro cuerpo de la escucha de la música, ¿vale? Entonces lo que hacemos es escuchar, llenarnos y movernos en consecuencia. Lo que iremos viendo será sobre dos aspectos fundamentales. El primero es el pulso, así que vamos como primera cosa a buscar la verticalidad, ese movimiento así que nos llena y que nos va haciendo entrar en la música, esa repetición. Y luego lo que iremos haciendo será buscar algo horizontal. Entonces este movimiento de la melodía con sus repeticiones. Casi siempre en el folk se repiten una parte A y una parte B, pero hay varias frases dentro, hay varios momentos en los que nos podemos orientar. Entonces lo que iremos haciendo será buscar esta repetición y dónde vuelve a empezar y dónde vuelve a empezar. Y entonces ahí ya encontraremos los compases o, lo que nos interesa más, una frase, ¿vale? Y dentro de esa frase pues iremos ahora a buscar estos elementos. Bueno, vamos entonces a percibir dónde está el pulso y dónde está el 1. Empezamos con un tema de La Forcelle, un tema muy bonito, muy claro. Muy a menudo necesitamos de la percusión para entender dónde está el 1, pero en este caso pues solo nos tenemos que dejar guiar por este pulso, por este acento del violín y volver a buscar siempre la frase que se repita o notas muy acentuadas, y ahí es donde están los unos. Tac, 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 tac. Lo tenemos clarísimo en este caso. Y como vemos, pues hay 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y repeticiones de 4. Vamos con un tema un poco menos claro, pero precioso. Aquí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo más para poder entrar en lo que es la dinámica. Pero si nos fijamos, siempre buscando en los acentos, vamos a encontrar y la parte B muchas veces nos ayuda más que la parte A para encontrar dónde estamos y qué queremos de este tema. Ta, ta, ta. Y ahí va, lo tenemos. Vamos finalmente con otro tema. Aquí pues hasta la intro nos puede ayudar. Y muchas veces sucede que los músicos dan una referencia para luego quitarla. Entonces nos vamos moviendo con el cuerpo. Si no lo encontramos, vamos a seguir la melodía en cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Vamos memorizando y vamos buscando los patrones que se repiten. Y vamos a buscar esa nota larga que siempre está en el mismo sitio y ahí ya lo tenemos. La guitarra por debajo. Siempre hay algo que nos va a guiar para encontrar el tiempo, el compás.
Y entonces ahora con María veremos cómo encajar las bases en estos ritmos, ¿vale? Que es un ritmo binario con bases con 4 pulsos, 1, 2, 3 y 4, y la base se va a desarrollar sobre 2 de ellos. Y ya está, os dejo con María. Bueno, ahora que ya hemos aprendido a reconocer dónde está la música, los beats, dónde empieza el 1 del Scottish con Francesco, vamos a empezar por los pies, que tendrían que hacer nuestros pies. Y vamos a contaros la primera base, la base tradicional, la base del Scottish. Si vemos en la pizarra que tenemos puestos los beats, que sería el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, los dos compases que forman la primera base, vamos a ver dónde irían los pies. Entonces los pies en esta base serían en 1 y 2, 3 y 4 y 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora ya hemos visto cómo encajar la base en la música y vamos a dar un pasito más. Vamos a hacer ahora un tipo de base que va a poner un número impar de pasos, por lo tanto vamos a empezar la próxima vez con el otro pie. Así que si empiezo toda esta estructura con el pie izquierdo, la siguiente vez me va a tocar empezar con el pie derecho. Y esta estructura va a ser, primera parte igual, 1 y 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. De manera que la siguiente vez me tocará empezar la misma estructura por el otro lado. Ya hemos visto que podemos ir modificando las bases, ir añadiendo pasos para hacer una nueva base diferente e interpretar la música de otra forma. En la siguiente base lo que vamos a hacer va a ser quitar uno de los pasos, por tanto hacer una pausa. Y vamos a partir con la estructura del 2, pero vamos a quitar este paso aquí de la segunda parte, el número 2. Por lo tanto, nuestra nueva base quedaría 1 y 2, 3 y 4, 1, 3 y 4. Si repetimos esto, veremos que vuelve a tocarnos quedar con el mismo pie. Hacemos 2 vueltas de esta base, que serían 1 y 2, 3 y 4, 1, 3 y 4, 1 y 2, 3 y 4, 1, 3 y 4. Lo que vamos a hacer ahora es añadir otro contratiempo, otro paso más, por lo tanto esta también va a ser impar y va a empezar cada vez por un lado, pero en lugar de hacerlo en el sitio donde lo habíamos hecho en la segunda de las bases, que era esta, lo vamos a cambiar, en vez de 3 y 4 lo vamos a hacer entre el 2 y el 3, 2 y 3. De manera que la base entera quedaría 1 y 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, 4, 1 y 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, 4. Bueno, vamos ahora a modificar también algo en la primera parte del baile, esta primera parte A, que estábamos dejando hasta ahora igual, y nos vamos a ir complicando ya un poquito más la vida. A partir de aquí las bases van a ser un poquito más complicadas. Entonces, nuestra propuesta para esta base es cambiar el primer paso de la última parte al contratiempo anterior, de manera que tendremos un paso más y una pausa. Y sería 1 y 2, 3 y 4 y 2, 3, 4, 1 y 2, 3 y 4 y 2, 3, 4.
se nos va a complicar un poquito porque va a requerir que demos varios pasos seguidos. Y lo vamos a hacer añadiendo un contratiempo al final de la parte B. De manera que la base quedaría 1 y 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4 y 1 y 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4 y... Vamos llegando al final y a lo más complicado que vamos a ver hoy. Es una última base. Luego veremos también que todas estas se pueden mezclar y que interpretar la música no depende de una estructura mental que tengamos, pero ayuda mucho tener en la cabeza la idea de todas estas posibilidades y haberlas entrenado con el cuerpo para que luego surjan. Así que, dicho esto, vamos por la última, que en realidad tiene una cosa curiosa, no sé si veis el nombre, se llama Desfasando la base, porque realmente los pasos van a ser los mismos que haríamos en una base normal, pero desplazados un tiempo. ¿Y cómo es esto? Sería así. Vamos a pisar en 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3, 4 y